buenos días. Mi nombre es Carlos Riveros. Yo soy responsable técnico de la parte de soporte técnico para Vidrio Andino. Tengo una experiencia en la aplicación de vidrio de más de 30 años. La idea hoy es realizar una charla sobre la parte de confort acústico a través del vidrio y cómo aporta el vidrio en la parte de atenuación de ruido. Bueno, primero vamos a definir qué es el sonido. Básicamente el sonido es una parte que es importante desde el punto de vista que hay que entenderlo primero, cómo es la parte, cómo se transmite y todos los valores que tenga que ver implicables al vidrio. Es importante tener en cuenta que la parte del vidrio se transmite a una velocidad de 342 metros por segundo y esto es, más adelante vamos a ver cómo repercute esta velocidad de sonido. Para que exista una transmisión de sonido, tiene que existir aire, que es el medio en donde se transmite el ruido. No solamente se transmite por la parte del aire, sino también por la parte del agua, los materiales rígidos como es el piso, como son los muros, todo esto genera también la forma de transmitir el ruido. Y esto depende de las frecuencias. Como ustedes ven ahí, se ve frecuencias de tráfico, las de aviones, la de un tren, la de una moto, música y la conversación. Todos son frecuencias diferentes de lo que uno comienza a percibir. Y simplemente para medir el ruido es en las intensidades pascales, que son unas unidades de presión. Es importante tener en cuenta porque después se utilizan unas fórmulas para determinar la intensidad de la frecuencia. La frecuencia está medida en hertz, que va entre 20 y 20.000 hertz, que es lo que percibe el oído humano. Hay que tener en cuenta que a medida que van pasando los años, ya va teniendo menos sensibilidad para las frecuencias. Vamos perdiendo sensibilidad a este tipo de frecuencias, sobre todo las frecuencias altas. Esta es la forma de cómo se mide la parte de longitudes de onda, que simplemente son cómo se mueve el aire y cómo se va transmitiendo las diferentes frecuencias. Existen frecuencias, altas frecuencias, que son las que están en corto distancias entre una y otras, como ustedes ven a la mano izquierda, y las frecuencias bajas, que son más largas la frecuencia. Y esto es lo que se mide como hertz, es el número de oscilaciones en unidades de tiempo. Y para esto se tienen diferentes, la parte de frecuencias, la de 63 Hz, 125, 4000, etcétera, son diferentes frecuencias que se está percibiendo. La intensidad depende del tipo de ruido, se va a sentir más fuerte, menos fuerte, y está medida en la intensidad como en la parte de cómo está cuál es la fuente de sonido. Entonces ahí están para diferentes fuentes, que es un avión despegando, que es un cohete, perdón, 194, un avión de reacción 160, vámonos a lo que es normalmente lo que encontramos, que es el transporte pesado, que son 80 Hz, 80 decibeles, perdón, 60 para una conversación, una oficina se supone que está en alrededor de 50, la parte residencial que se supone que debe ser 40, y el rumor. Y esto depende a una frecuencia en pascales, que es la parte de frecuencias de cómo se percibe en presión de aire. Y esto está en la parte de sonido, que ustedes ven la intensidad. Cuando está las longitudes muy amplias, es un sonido fuerte. Cuando están pequeñas, es un sonido más suave, menos fuerte. Y esto simplemente es una unidad de un señor Bell que comienza a mirar que una unidad de Bell equivale a 10 decibeles y 2 decibeles equivale a 20 Hz, y es una relación que se está dando en la parte de cómo se mide y cómo se expresa en unidades de sonido. Ahí están para la parte de diferentes, está el rango de 55 decibeles, en el cual se supone que de ahí hacia abajo hay una parte que es de confort, que no afecta tanto la parte de cómo se sienten las personas, y hacia arriba comienzan a sentir unas influencias negativas sobre las personas.
Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en conversaciones que están en 60, cuando está hablando una sola persona, pues más o menos ya es aceptable, es nuestro medio normal de cómo nos estamos comunicando, pero cuando ustedes ven que comienza a tener muchas personas conversando, comienza a sentir una sensación de cansancio y de fatiga. Entonces, ahí está cómo se expresan los 65 decibeles, en el cual están tomando diferentes. Los 65 decibeles está conformado por muchas frecuencias. Es la parte importante que vamos a ver más adelante, cómo afecta la selección de un vidrio de las diferentes frecuencias que conforman una intensidad de ruido, que es 65 decibeles, y cómo estas son frecuencias de 500, de 1 kilohertz, de 2 kilohertz, etcétera. Entonces, para esto existen unos dispositivos en el cual se hace para medir. Entonces, cada uno de estos equipos, digamos que el de la izquierda es un equipo portátil de buenas características y le da una idea de cómo está el comportamiento, pero esto le da como una medición instantánea y tiene que grabar toda esta información para mirar cómo es el comportamiento de las fuentes de sonido. Vamos a mirar un ejemplo de un edificio en la parte exterior. Estamos viendo que tiene una cantidad de carros que están pasando. Habrá carros que es muy diferente las frecuencias que se generan al pie de un semáforo o en donde está una vía en donde están rodando los vehículos. Esto de cambiar de estado de tensión de un vehículo y arrancarlo genera muchísimo más ruido y son unas frecuencias muy diferentes a la que es la frecuencia de cuando el vehículo está rodando sin ninguna interferencia. Para lo cual hay diferentes curvas, a las curvas tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo U. Y estas son medidas dependiendo de lo que uno quiera. La más común son las curvas A, que es la que mide la respuesta del oído humano ante el sonido de intensidades bajas. Después existen las B, las C, las D, la U. La U se utiliza más para frecuencias de ultrasonidos, ¿sí? Etcétera. La diferencia entre uno de estos dos equipos es que realmente el de la derecha es un equipo profesional en el cual se mide y tiene grabaciones y bueno, tiene una cantidad de cosas, de filtros que se puede utilizar. Bueno, ¿cómo es el control de ruido y qué es lo que nos afecta? Normalmente el exceso de ruido nos está afectando, que genera cansancio y disminuye la productividad del trabajo. Y cuando son excesivo el ruido, nos está afectando pues vamos teniendo pérdida de audición. Bueno, aquí es la parte de la reducción del sonido, que simplemente eh, depende del tipo de las fuentes, es la intensidad de ruido. Está el ejemplo de la moto, el equipo de sonido de un vehículo perdón, digamos que uno percibe mucho la parte de bajos, la música, los aviones, etcétera. Bueno, entonces para la método de controlar el ruido, pues hay dos formas. Una es irnos a la fuente, que es dificilísimo, por ejemplo, para la parte de vivienda. Eso es una parte más para la parte industrial, en el cual digamos que existen, en donde hay unas turbinas que generan presiones de aire o motores. Ahí se puede atacar la fuente de sonido, que es lo que normalmente se hace para la parte industrial, pero para la parte de vivienda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es diseñar espacios que nos ayuden a controlar la parte de contaminación de ruido. Para lo cual existe, y esto es a mano izquierda, ustedes ven en un laboratorio en donde están metiendo el panel de división entre dos áreas. A mano derecha aparece cómo son la parte de cómo funcionan estos laboratorios. A mano derecha está la parte de la fuente de sonido, que simplemente son unos parlantes bastante potentes, en el cual generan y están teniendo micrófonos para ver la diferencia entre cómo está el área que está generando la fuente y cómo está al otro lado. Para eso se colocan la parte de vidrio más el marco, más la división, es la que genera cómo está la atenuación real de lo que estamos utilizando para controlar la parte de ruido. Vidrio más marco.
Aquí está un ejemplo. La fuente de sonido está en 80 decibeles a un lado. Está la parte divisoria, que tiene una transmisión de sonido de 45. Luego los 80 menos los 45 es lo que nos da el ambiente adyacente, lo que estamos teniendo de sonido. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver que en la parte del medio, donde se está colocando el control para la parte de entrada de sonido, es la que tiene 45 decibeles y es la que tenemos que utilizar como base para escoger los materiales que deben componer la división de cómo anularle un lado al otro lado. Para lo cual existen dos unidades que normalmente se están utilizando, que es la RW, que es una unidad, es una forma de medir con una dimensión única, un valor único. Y este es se hace de acuerdo a la norma N 20140-3 y que se mide entre 100 a 3150 Hz. Y la norma americana, esa es la norma europea, la norma americana de la STC, que es una forma también de una medida única, que es medida de acuerdo a la norma STM en 90, y está medida en unidades que van en frecuencias entre 125 a 4000 Hz. Aunque son diferentes normas, normalmente el valor RW y el valor STC son muy similares. La diferencia es de 1 a 2 decibeles de diferencia en unidades que se está generando entre una y la otra. Normalmente, para muchas, es el mismo valor. Y un decibel o 2 decibeles no es perceptible tanto por el oído humano. Luego, uno puede utilizar, cuando tengan los resultados de algunas tablas que los dan en RW o STC, son valores muy similares. Entonces aquí está, eso normalmente hay unos programas, un software, o toca hacerlo en el laboratorio y utilizar alguna de estas dos normas para obtener el resultado para toda esta gama de frecuencias. Ahí está esta tabla, como ustedes pueden observar, va desde 50 Hz hasta puede ser 5000 o más Hz que está midiendo, y es en donde está dando un valor único. Este valor está dado en decibeles. No hay decibeles A, sino en valor de decibeles, porque hay una diferencia entre decibeles A y en decibeles normales. Uno es ajustado y el otro es una medición normal. Para lo cual, ustedes ven que aquí está, digamos que para que tengamos una idea de lo que hablamos hace un rato, es de que hablamos que 55 es digamos que la parte de confort, encontramos que entre 15 y 25 valores de STC o RW como valor único para un material determinado, es una voz normal, que es fácil de compresión, que es cuando tenemos ese ruido, ¿sí? Podemos tener una audición normal. Y ahí está en la tabla cómo se está aumentando los valores, y cuando ya comenzamos a tener 55 o más decibeles, ¿sí? La voz alta generada es inaudible. Pues, o sea, como el material que hemos colocado tiene un STC o un RW y cómo pasa al otro lado. O sea, me explico mejor. La voz normal, cuando uno tiene una atenuación de 15 a 25, uno escucha perfectamente a través del medio que está colocando separación los dos. Y ya cuando uno tiene un valor de 55 o más, ya realmente ya uno tiene un aislamiento muy bueno, es excelente. Ya no hay una percepción tan fácil. Ustedes han visto en apartamentos en los cuales, como son espejos normalmente, los muros, uno, si está en silencio, escucha muchas veces la conversación del vecino. Esos son muros que tienen un aislamiento muy bajo, muy malo. Tienen valores de más o menos, puede ser de entre 25 y 35 o 35 y 45, en el cual digamos que en 35 y 45 apenas es audible e inteligible. O sea, no se entiende muy bien lo que están conversando, pero escuché una conversación en el muro. Eso es importante que lo tengan en cuenta para cuando van a seleccionar una parte de un material o un vidrio para seleccionar. Cuando se tienen de 0 a 3 decibeles, o sea, entre un material y otro, están mirando
y comparando los valores es casi imperceptible. Estoy hablando en términos de oído humano, porque cuando uno está viendo que realmente bajo las fórmulas que uno dice, mire, yo tengo 80 decibeles y coloco dos fuentes de sonido de 80 decibeles, no, al sumarlas las dos no da 160, sino da 83, apenas sube 3 decibeles. El caso de unas trompetas o dos trompetas para pasar este efecto. Entonces, cuando uno tiene de 0 a 3 decibeles, es casi imperceptible esa diferencia de 4 a 5, ya comienza a ser más perceptible, pero realmente el oído humano, cuando tiene 10 decibeles, es cuando escucha para el oído humano la mitad de la fuente de sonido. O sea, cuando uno tiene una fuente de sonido a un lado y tiene una atenuación de 4 o 5 decibeles, el oído humano no percibe tan fuertemente cuando tiene una reducción de 10 decibeles. Básicamente la parte de control de ruido se genera es por aumento de masa. Hoy, y las cámaras también, pero ojo que más adelante voy a explicar que realmente las cámaras no son tan buenas como uno espera en esas pequeñas cámaras. Aquí está el ejemplo de vidrio monolítico, ¿sí? Un vidrio monolítico común y corriente, un vidrio laminado, un vidrio con cámara con vidrios monolíticos con una cámara, más adelante vamos a una tabla más precisa, pero vemos que normalmente lo que utilizamos son vidrios de 6 milímetros que apenas generan 32 decibeles como atenuación. Si uno se pone a ver que un vidrio de 4x4 con cámara de 12, que los llamamos termoacústicos, que de acústicos no tienen nada, tiene un comportamiento más malo que un vidrio monolítico de 6 milímetros. Por eso es importante cuando vamos a escoger, no escoger esos términos de termoacústico, porque esto nos está generando que un vidrio con cámara realmente es térmico, no es acústico. Entonces, uno se puede tener una percepción por los términos como resultado pésimo. Entonces, es importante que tengan en cuenta que, digamos, que un vidrio de 6 milímetros tiene mayor masa que dos vidrios de 4 milímetros. Como esto no sumar 4 más 4 tiene 8. Esto es simplemente que los materiales son muy débiles y como son una cámara muy pequeña, lo que hace es como si fuera un tambor y realmente no va a funcionar bien el vidrio supuestamente termoacústico. De acústico no tiene nada, de térmico sí tiene mucho. Esto es el efecto de cómo las cámaras pequeñas generan una reverberación o una cantidad de ruido interno dentro de los dos vidrios, y si uno no tiene muy buenas masas y buena distancia, va a perder el efecto de esto. Ahí está un ejemplo de un vidrio realmente 8 milímetros monolítico, un vidrio laminado 4x4 con vidrio laminado 4x4 con doble película normal y con un PVB acústico, la misma masa, y van viendo cómo un vidrio tiene 32 decibeles de atenuación acústica, el otro tiene 34, el otro tiene 37. Pero es importante mirarlo para todas las frecuencias porque ustedes ven que hay una diferencia dependiendo de las frecuencias. Ahora, la parte de la importancia del espesor de la cavidad de la cámara es importante, pero a cámaras pequeñas no aportan absolutamente nada de atenuación acústica. Esta es la parte de cómo se considera el límite que hablamos hace un rato, de 55 decibeles, que por encima afecta la parte negativa de la salud humana. Y esta es la parte de reverberación, que es simplemente que cuando uno tiene un área en donde pega el sonido y está a una distancia acuérdense que hablábamos de 340 metros por segundo, cuando uno tiene 34 metros va a golpear la frecuencia y se va a devolver y va a sentir uno como el eco.
Entonces tiene uno que colocar material y hacer un tratamiento especial, tanto para los vidrios como son las cortinas, los muros, los cuadros, etcétera. Todo lo que uno coloque interno en una construcción va a ayudar a que no exista este efecto de como el eco. Por eso en los estudios se utilizan vidrios inclinados para que cuando choquen los objetos sobre ciertas superficies inclinadas no devuelva paralelamente el ruido y va a tener un retorno sobre la fuente, sino la disipa, la direcciona esa frecuencia. Aquí están unos ejemplos de la parte de cómo son para diferentes componentes de vidrio, como están los vidrios monolíticos, los laminados acústicos, y cómo es el rango para cada uno de ellos, cómo es el comportamiento, que vamos entre 38 y 36 hasta un vidrio que está compuesto por dos vidrios laminados con cámara de aire de 24 milímetros, en el cual logramos una atenuación acústica de 51 decibeles. Y ustedes ven que esta solución de un vidrio laminado 6x6 con una cámara grande, con otro vidrio monolítico laminado, perdón, con vidrio laminado 8x8 con PV acústico, es un vidrio supremamente costoso. Por eso es importante ver que realmente una solución muy buena es muy costosa. Aquí hay unos ejemplos de cómo son las frecuencias que van, las frecuencias bajas que van hasta 100, hasta 250 Hz, de 250 a 2000 Hz es catalogado como frecuencias medias, y las de 2000 hacia arriba son las frecuencias altas. Las partes más difíciles para controlar con un vidrio son las frecuencias bajas. El ejemplo de las motos, las frecuencias que generan, por ejemplo, los transportes de motores diésel, los semáforos en donde están arrancando, parando. Esto generan frecuencias bajas que son muy difíciles de controlar y se necesita mucha inercia. Inercia de masa. Aquí está el ejemplo de cómo es el comportamiento de diferentes vidrios del 4, del 5, del 6, del 8 y del 10 milímetros. A medida que está viendo uno la curva más arriba, quiere decir que tiene mayor control acústico sobre las frecuencias. Y ustedes ven que el de 10 milímetros, pues es lo que hablábamos de la parte de masas. Aquí está la composición para vidrios laminados, cómo es el comportamiento para las diferentes frecuencias. Partimos desde el más malo, que es el 331, y nos tenemos hasta el 661, que es el que tiene más arriba, pero ustedes ven que para ciertas frecuencias funciona muy bien y para otras frecuencias está por debajo de otros materiales, y eso simplemente obedece a que la parte de composición de la forma de masas de vidrio, cómo afectan para las diferentes frecuencias. Por eso a veces se utiliza vidrios de diferentes espesores. No siempre la fórmula funciona, pero normalmente sí, porque tienen la frecuencia crítica para cada espesor de vidrio diferente. Aquí está la composición para vidrio de 8, para 4.4 con cámara de 12, para un vidrio 4.12.5, y ustedes ven que las frecuencias ambos tienen RW, tanto el vidrio de 8 milímetros como el 4.12.5 tiene la misma frecuencia, pero ustedes ven cómo es el comportamiento para frecuencias bajas, como es para las frecuencias medias y para las frecuencias altas. En teoría, es muy similar el 4.12.5 con el de 8 milímetros para las frecuencias medias, y no es tan bueno para las frecuencias bajas. Ahí funcionan un poco diferente. Bueno, espero que ahí está mi dirección y puedan, si tienen algunas dudas o mayor información, pues pueden contactarnos a nosotros y con mucho gusto le aclararemos cualquier duda. Muchas gracias.